Muy bien. Vanessa, ¿me puedes confirmar si se ve la pantalla completa? Sí, profesor, se mira muy bien claro. Muchas gracias. Muy bien, estamos ya casi en la segunda parte, más bien, estamos en la segunda parte, ya casi al final del segundo artículo del credo, que es Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Vamos a ver en la primera parte de esta clase los números 571 al 594 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el contenido de estos números? Nos habla el Catecismo de la relación de Jesús, Hijo de Dios, con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Es lo que vamos a ver en esta primera mitad de la clase. ¿Cómo explica el Catecismo de la Iglesia Católica la relación entre Jesús e Israel? Cada vez que digamos aquí Israel, cada vez que el Catecismo menciona Israel, nos hace referencia al pueblo de Israel, es decir, al pueblo judío. El Catecismo va a dar 3 puntos, algo muy sencillo, ¿verdad? Primero, Jesús y la relación con la ley. Segundo, Jesús y la relación con el templo. Y en un tercer punto, Jesús y la fe judía. De esta manera es este esquema que nos presenta el catecismo para decirnos, explicarnos más bien cómo fue la relación de Jesús y el pueblo de Israel con estos 3 puntos. ¿Por qué es importante explicar la relación entre Jesús e Israel? Porque de esta forma, nos dice el catecismo, aprendemos que Jesús lleva a su plenitud el Antiguo Testamento, algo que ya hemos comentado desde el principio de las clases, como el catecismo desde el principio nos lo ha dicho. Bueno, aquí se centra explicando, desarrollando cómo es que Jesús lleva a su plenitud el Antiguo Testamento. El número 576 del catecismo dice, a los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido. Históricamente estas son las razones de la condenación de Jesús, pero tenemos que profundizar definitivamente, pero pareciera al principio que Jesús va en contra precisamente de la ley, del templo y de la religión judía. Vamos a ver cómo nos lo desarrolla el catecismo. El número 576 dice, primero, Jesús en contra la sumisión a la ley, en la integridad de sus prescripciones escritas y para fariseos, según la interpretación de la tradición oral. Para ellos Jesús va contra la obediencia, la sumisión a la ley en la integridad de sus mandamientos escritos. Y para los fariseos, va en contra de la interpretación de la tradición oral, de cómo se tenía que entender los mandamientos de Dios. En otro punto, Jesús pareciera que va contra el carácter central del templo de Jerusalén, como un lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada. Para los judíos, el templo de Jerusalén es el lugar de la presencia de Dios, es el signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y tercer punto, pareciera que Jesús va contra la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir. Cuando Jesús se pone en el mismo nivel de Dios, ahorita lo vamos a ver, Jesús pareciera que va en contra de la fe judía, la fe monoteísta que cree en un solo Dios. ¿Qué relación hay entre Jesús y la ley? Ese es el primer punto. Jesús, tenemos que decirlo, y así nos lo dice el catecismo, Jesús no elimina el decálogo. ¿Cuál es el decálogo? Los 10 mandamientos. Jesús no los elimina. Él mismo nos lo va a decir en el sermón del templo, en las bienaventuranzas. Jesús más bien trae la plenitud de la ley. Viene a cumplir la ley, con completo cumplimiento. Y Jesús trae la gracia para cumplir esta ley. Vamos a ver de qué se trata. El número 580 nos dice, el cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. Esto nos lo dice Gálatas 4:4. En la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Jesús nace bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Es decir, Jesús desde el momento en el que nace dentro de la ley judía y desde su nacimiento Jesús
cumple la ley. Por eso sus padres tienen que ir a empadronarse. Por eso María tiene que irse a purificar en el templo a los 8 días del nacimiento de Jesús. Por eso Jesús se le encuentra en el templo a los 12 años. Jesús, ahorita lo vamos a ver cómo muchas de las controversias con los judíos es cuando Jesús está celebrando en el templo judío. Es decir, Jesús desde su nacimiento está cumpliendo la ley. En Jesús, la ley ya no aparece grabada, y esta es la novedad, la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón. Esta es la profecía de Jeremías 31-33. Pondré mi ley en medio de su corazón. En este fondo del corazón de Jesús, de una manera especial, de una manera perfecta, él como siervo, quien por aportar fielmente el derecho, se ha convertido en la alianza del pueblo. Es decir, que ya ahora la ley ya no van a ser prescripciones, ahora la ley es la misma persona de Jesús. Jesús encarna esta ley para darle completo cumplimiento, y de esta manera se va a realizar la nueva alianza en la persona de Jesús. El número 580 nos lo dice, todavía lo desarrolla un poco más. Dice, Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley. Gálatas 3:13, así lo expresa Gálatas 3:13, porque Jesús se hace pecado por nosotros. Por eso se deja clavar en la cruz. Por eso va a la cruz por nosotros. En esta maldición de la ley, en este pecado en la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley. Gálatas 3:10. Porque dice Hebreos 9:15, ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Jesús va a recapitular, va a recoger en su persona el pecado del mundo desde el principio, desde Adán hasta el final de los tiempos, y entonces en la persona de Jesús ya va a ser esta nueva alianza. Por eso decimos que Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora esta ley va a ser una persona, y va a ser la persona de Jesús. Dice el número 592 del Catecismo. Jesús no abolió, no eliminó, no descartó la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó. Así lo dice Jesús mismo en Mateo 5:17-19. No he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a darles plenitud. De tal modo que Jesús reveló el hondo sentido de la ley, y aquí hace referencia a Juan 8:46, Mateo 5:33, y satisfizo por las transgresiones contra ella. Hebreos 9:15. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien, y Hebreos el capítulo 9 lo dice, ¿verdad? Si bien los sacerdotes en el templo, los sacerdotes judíos, cada año tenían que ofrecer sacrificios por los pecados, Jesús hizo esto de una vez y para siempre. Por eso es que lo llevó a cabo al cumplimiento. La misa es esta actualización del único sacrificio de Jesús. Por eso en Jesús esta alianza se hace ahora de manera perfecta. Lo vamos a desarrollar un poquito más en la segunda parte de la clase. ¿Qué relación hay entre Jesús y el templo? Ya vimos cómo es la relación entre Jesús y la ley. Jesús no vino a abolir la ley, no la vino a declarar caducada, más bien le vino a dar plenitud. Ahora, ¿qué relación hay entre Jesús y el templo? Jesús respetó el templo de Jerusalén, pero señaló, y aquí nuevamente hay una novedad, pero señaló que ahora Él es el templo definitivo. Hay una línea aquí que podemos ir siguiendo. En el anterior punto, Jesús no abole la ley, no la descartó, no la caducó, más bien le dio perfecto cumplimiento, porque ahora la ley es su persona. En el templo es lo mismo. Jesús respetó el templo de Jerusalén, en ningún momento fue contra él, pero señaló que ahora él es el templo. Ahora Jesús es la ley y ahora Jesús es el templo. Por dar estas novedades, es por eso que los judíos no entendían y por eso pensaban que Jesús iba en contra. Pero si el templo es el lugar de la presencia de Dios, en Jesús, Hijo de Dios, la Trinidad se ha encarnado, el Hijo de Dios se ha encarnado, y ahora es una presencia nueva. ¿Cómo nos lo dice el Catecismo? 583, número 583. Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó
el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en el templo por José y María 40 días después de su nacimiento. Lo encontramos en Lucas 2, 22, 39. A la edad de 12 años, Jesús decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Lucas 2, 46, 49. Durante su vida oculta, recordemos la clase pasada, la vida oculta es desde los 12 años, la adolescencia, hasta el momento en el que Jesús comienza a predicar. Bueno, durante toda esa vida oculta, 22 años, subió allí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Nos lo dice Lucas 2:41, porque ese era el precepto para los judíos, ir al templo por lo menos una vez al año, al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público, el ministerio público de Jesús, estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. Ojo aquí, el Evangelio de San Juan es especial en ese sentido porque todas las confrontaciones que Jesús tiene con los judíos se dan en relación a una fiesta que sucede en el templo. Y ahí están las citas bíblicas. Evangelio de San Juan 2, 13, 14, capítulo 5, versículos 1 y 14. Luego Evangelio de San Juan 7, versículos 1, 10 y 14. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 2, y luego capítulo 10, versículos 22, 23. Ya saben, por razones de tiempo, no los podemos aquí leer todas las citas, pero están ahí. Es decir, todo el ministerio, toda la vida de Jesús alrededor del templo, cumpliendo precisamente los preceptos de la ley, los preceptos que ya Dios había dado para su pueblo en el Antiguo Testamento. El número 584 nos dice, Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios, porque esa es la razón del templo. El templo era para Jesús la casa de su Padre, una casa de oración, y se indigna Jesús porque el atrio exterior se había convertido en un mercado. Recorremos ese pasaje de la expulsión de Jesús, la expulsión de los mercaderes en el templo por Jesús en Mateo 21:13. Si Jesús expulsa a los mercaderes del templo, es por celo hacia las cosas de su Padre, por mismo respeto al templo. Dice Jesús, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará, haciendo referencia al Salmo 69:10, y este pasaje está en Juan 2, 16, 17. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo de Jerusalén. Están ahí las citas bíblicas, Hechos de los Apóstoles 2:46, Hechos 3:1, 5, 20 y 21. ¿Por qué? Porque una vez que Jesús había resucitado, los mismos apóstoles, los 11 apóstoles, iban al templo a rezar. Y con ocasión de sus oraciones en el templo es que ya predicaban la resurrección de Jesús. Es decir, que la relación de Jesús con el templo y la comunidad con el templo siempre estuvo ahí. En ningún momento Jesús fue en contra del templo, como los judíos y los fariseos lo interpretaban erróneamente. Número 593 del Catecismo. Jesús veneró el templo, subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías, y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio, el misterio de Dios. Anunciando la destrucción del templo, Jesús anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, esta alianza que ahora será nueva y eterna, donde su cuerpo será el templo definitivo. Esta fue la dificultad para los fariseos y para la dificultad de muchos del pueblo judío, porque Jesús no quitó nada de la ley. Jesús nunca fue contra el templo, pero Jesús se añadió. Él se añadió ahora como la ley, y él ahora en su cuerpo, en su persona, el templo fue renovado. ¿Qué relación hay? Este es el tercer punto. Recuerden que son tres puntos. Relación de Jesús con la ley, relación de Jesús con el templo y ahora relación de Jesús y la fe del pueblo de Israel. Jesús predica que hay un solo Dios,
Pero al mismo tiempo, es la novedad nuevamente, pero al mismo tiempo enseñó que Él es el Hijo del Padre, que Él es Dios. Hay un solo Dios, pero Él es Dios. Jesús revela a un Dios cercano y a un Dios misericordioso. Esta es la novedad. El número 588 lo dice. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y pecadores, haciendo referencia a Lucas 5:30 tan familiarmente como con ellos mismos. Así como Jesús convivía con los pecadores, con los que tenían mala fama, con los que eran mal vistos a los ojos de la sociedad, con esa misma gentileza y misericordia convive con las autoridades religiosas. Lo vemos en Lucas 7:36, 11:37 y 14:1. Jesús trató de la misma manera tanto a los bien vistos como a los mal vistos contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Lucas 18:9. Recuerden que cuando es CF es confrontar, es decir, abre tu Biblia, abre Juan 7:49 y 9:34. Jesús afirmó, no he venido a llamar a conversión a los justos, sino a los pecadores. Jesús muestra este rostro misericordioso y cercano que iba en contra de la religión, como entendían, más bien de la manera como entendían los judíos la religión. ¿Por qué? Porque para ellos tenían que cumplir todos los preceptos, tenían que cumplir todos los preceptos de la ley para poderse presentar en la presencia de Dios. Y Jesús dice, no. Y aquí lo vamos a ver, en el número 588 todavía lo expresa más el catecismo. Fue más lejos todavía Jesús al proclamar frente a los fariseos que siendo el pecado una realidad universal, es decir, todos somos pecadores, hace referencia a Juan 8, 33, 36, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Juan 9, 40, 41. Todas esas discusiones que están ahí en el Evangelio de San Juan es porque los fariseos se tenían por justos, ya se tenían por salvos, por salvados, porque cumplían todas las cosas de la manera más perfecta posible, y los que no cumplían todo eso estaban alejados. Bueno, Jesús dice que aquellos que no se sienten salvados, no tienen, están cegados. Lo vimos ahora en el Evangelio de ayer, a propósito de la fiesta de Cristo Rey, cuando el ladrón arrepentido le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí en tu reino, y le dice al ladrón, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, hemos cometido un delito, pero él no ha cometido ningún delito, y le dice Señor a Jesús, Kyrios, le dice Señor, reconociéndolo como Dios, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cuando se reconoce esta realidad pecadora, es cuando la misericordia de Dios se derrama. Lo veíamos en el Evangelio de ayer. Esta fue la novedad de Jesús. El número 589 dice, Jesús se escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Mateo 9:13, Oseas 6:6. Ojalá tuviéramos el tiempo de ver todas estas citas bíblicas, pero bueno, tú sin prisa y con toda calma las puedes ver para que puedas saborear más, porque esto es pura misericordia, es la manera como Dios nos salvó, y el catecismo nos lo va diciendo bellamente, nos lo va desarrollando bellamente. ¿Qué nos lo dice aquí? Que Jesús, en la manera como trató a los pecadores, nos dice Jesús, de esa manera Jesús trata a cada uno de nosotros, a cada persona. Llegó incluso Jesús a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Lucas 15:1-2 y Lucas 15:22-32. Creo que me parece que es en esa cita de Mateo 9:13 cuando le dice, Jesús le dice a los fariseos, las prostitutas y los pecadores se les han adelantado en el reino de Dios. Qué fuerte, porque ellos eran los que cumplían la ley, los que no se apartaban del templo, los que eran bien vistos, pero porque pensaban que la salvación dependía de lo que ellos hacían y no de Dios, sino de sus propios méritos. Jesús le dice, se les han adelantado las prostitutas y los pecadores. Todo esto es lo que está ahí. Y por eso los judíos pensaban que Jesús iba en contra de la ley, contra el templo y contra la fe en el único Dios. Número 589 dice, pero es especialmente al perdonar los pecados
cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema. Porque como estas autoridades dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, y está ahí la discusión en Juan 5:18 y 10:33, o bien Jesús blasfema porque se quiere hacer pasar por Dios, o bien dice la verdad y su persona, la persona de Jesús, hace presente y revela el nombre de Dios. Juan 17:6-26. Aquí los judíos tenían que dar un salto de fe y ver en la persona de Jesús al Hijo de Dios y el cumplimiento de las profecías. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Ojalá que nosotros no caigamos en esta falsa soberbia de decir, bueno, pues si Jesús estaba haciendo todos esos milagros, si Jesús se portaba como se portaba y transformaba el agua en vino, multiplicaba los panes, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, hacía caminar a los tullidos, era fácil creer en Jesús. No, no era fácil. Si nosotros vemos todas esas citas bíblicas, vamos a, sobre todo las del Evangelio de San Juan, esas discusiones teológicas sobre la ley del Evangelio de San Juan, vamos a ver que no era tan fácil. A este respecto, yo les recomiendo que lean el libro El pobre de Nazaret, del padre Ignacio Larrañaga, porque en este libro del pobre de Nazaret nos va describiendo precisamente todo esto, de toda la vida de Jesús, pero especialmente todo esto. Cuando yo leí el libro del pobre de Nazaret, ya hace algunos años, yo me quedé pensando, híjoles, si yo hubiera vivido en tiempos de Jesús, eso fue el fruto de ese libro cuando yo lo leí. Honestamente, se los digo con honestidad, y yo creo que te lo puedo decir, yo honestamente no hubiera sabido, no hubiera tenido certeza de si hubiera reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Mi mente tan cuadrada, yo tan estructurado, tan metódico, y si yo voy siguiendo la ley como hubiera sido educado en la fe judía, y veo cómo Jesús vive el sábado de otra manera y hace y convive con los pecadores, cuando primero se tenía que purificar según la ley judía, yo honestamente, se los digo con sinceridad, yo no sabría si me hubiera unido a Jesús y si hubiera vivido ahí en ese tiempo con él. No era un automático, era un salto de fe. Y los judíos tuvieron todo este conflicto y muchos de ellos no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios precisamente por todo esto. Más especialmente cuando Jesús le dice a la mujer pecadora, vete, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? El número 590 lo dice. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. Solamente Jesús puede decir, el que no está conmigo está contra mí. Mateo 12:30. Lo mismo cuando dice que él es más que Jonás. Recorremos la profecía de Jonás que está en la ballena, en el vientre del cetáceo, por 3 días y después sale. Jesús dice que él es más que Jonás. Y Jesús dice que es más que Salomón. En Mateo 12:41-42. Salomón como el signo precisamente del rey sabio que sabía aplicar la ley para su pueblo. Jesús dice que él es más que Jonás y es más que Salomón. Ojo aquí, Jesús dice que es más que el templo en Mateo 12:6. Cuando recuerda, refiriéndose a que el rey David llama Mesías, al Mesías lo llama su Señor. Cuando afirma, antes que naciese Abraham, yo soy. Recorremos lo que significa el yo soy en el hebreo, que es Yahvé. Antes que naciese Abraham, Yahvé. Así le responde Jesús los judíos cuando están a los fariseos, a los doctores de la ley, cuando están en esas discusiones teológicas, Juan 8:58, él se identifica con Dios. Jesús se identifica como Yahvé, como Dios. E incluso dice Jesús en Juan 10:30, el Padre y yo somos una sola cosa. Es decir, Jesús por supuesto que respeta y vive la fe monoteísta, la fe en el único Dios, pero la novedad es que Él es este único Dios.
El número 591 del Catecismo dice, Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en él en virtud de las obras de su Padre que él realizaba. Dice, si no me creen a mí, créanme por las obras que estoy realizando en Juan 10, 36, 38. Pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo por un nuevo nacimiento de lo alto. Es el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, que hay que nacer de lo alto, atraído por la gracia divina. Juan 6:44. Es decir, no es matemáticas, no es en automático, es un proceso por el que tú y yo también pasamos en algún momento, cuando tal vez si fuimos educados en nuestra fe y nacimos en el catolicismo por tradición, porque así se nos inculcó, hubo un momento en nuestra vida en el que teníamos que tener esta experiencia personal con Jesús y decir, Él está vivo. No es nada más porque me dijeron que estaba vivo, sino porque yo lo he experimentado. Esto que nosotros estamos, que hacemos ahora en el año 2000 años después, es lo mismo que tenían que hacer los judíos que entraban en contacto con Jesús. Al ver su persona, al escuchar su palabra, al ver las obras que hacía, tenían que hacer este salto de fe. Y esto es una gracia de Dios. El número 594 dice, Jesús realizó obras como el perdón de los pecados que lo revelaron como Dios Salvador. Juan 5, 16, 18. Algunos judíos que no lo reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios. Juan 10, 33, y lo juzgaron como un blasfemo. Vamos a recapitular un poquito aquí. ¿Cuál es la relación de Jesús con el pueblo de Israel? Son tres puntos. Jesús y la ley. La identidad judía era la ley, el templo y el monoteísmo, la fe en el único Dios. Bueno, Jesús, ante la ley, Jesús no elimina la ley, no abole la ley, sino que la lleva a su plenitud. ¿Y cómo la lleva a su plenitud? Ahora él encarnando esta ley y encarnando en su persona la nueva alianza. La ley es esta alianza de Dios con su pueblo. Esta nueva alianza, Jesús la va a encarnar con su persona en el sacrificio de la cruz. En cuanto al templo, que es otro rasgo de la identidad judía, ahora Jesús es el templo definitivo, porque ahora Jesús es el punto de encuentro con Dios. En Jesús se une lo divino con lo humano. Y en cuanto al monoteísmo, que es la siguiente rasgo de la identidad judía del pueblo judío, Jesús enseña que hay un solo Dios, pero Jesús se revela como Él, como Dios. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Y esto nos lleva a la segunda parte. Bueno, todavía es cierto, olvidaba esa tablita. En el Antiguo Testamento, vamos a ver la diferencia, el rasgo, la novedad más bien, la novedad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Templo de Jerusalén es el ámbito, es el lugar del encuentro con Dios. En el Nuevo Testamento Jesús es el templo definitivo. En Jesús se une lo humano con lo divino. En el Antiguo Testamento la ley, la Torá, expresa un comportamiento en relación con Dios. La ley nos dice cómo tenemos que relacionarnos con Dios. Bueno, Jesús ahora va a ser la ley del cristiano. La manera de hablar y de ser de Jesús y de comportarse y de vivir su voluntad con Dios Padre, ahora Él va a ser la ley. Él será la manera. La persona de Jesús va a ser la manera como nos tenemos que relacionar con Dios mismo y con el prójimo. Y en el Antiguo Testamento hay un solo Dios. Esta oración del Shema Israel que está en el Levítico y en el Deuteronomio. Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, dice la oración del Shema. Bueno, en el Nuevo Testamento Jesús enseña que Dios es Padre, que Él es el Hijo y nos envía al Espíritu Santo. Es decir, Jesús se revela como Trinidad. Jesús, en síntesis, Jesús tiene una relación con el pueblo de Israel, sí. Jesús es la plenitud de la ley. Jesús es el templo definitivo. Y Jesús enseña que hay un solo Dios, pero al mismo tiempo Él es el Emanuel. Jesús nos enseña al Dios vivo y verdadero. Son los tres puntos como el catecismo nos revela, nos explica más bien, nos explica cómo es la relación con el pueblo de Israel. Vamos a ver ahora la última parte de estos números, del 595 al 630. ¿Cuál es el contenido de estos números? Jesús murió crucificado y sepultado por las razones que hemos comentado anteriormente.
¿Cómo explica el catecismo la muerte de Jesús? Tres puntos también. Primero, el catecismo desarrolla cómo fue el proceso de Jesús. Después nos explica cómo fue la muerte de Jesús en la clave de que fue una ofrenda. Jesús se ofrece a sí mismo al Padre, a Dios Padre, por la salvación de nosotros. Nuevamente son tres puntos. El proceso de Jesús, la muerte de Jesús y la ofrenda que hace Jesús de sí mismo. ¿Cómo debemos entender el proceso de Jesús? Es el primer punto. Jesús fue procesado por las autoridades judías y romanas. Fue un proceso religioso y político. El proceso judío con el Sanedrín, con los doctores de la ley, y el proceso político romano con Poncio Pilato. Pero el catecismo aclara desde el principio, todos somos responsables de la muerte de Jesús. ¿Cómo es esto? Número 598. La iglesia nos dice, en el magisterio, es decir, en la enseñanza de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás la iglesia que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor. Cita el Catecismo Romano 1.5.11 y la cita de la carta a los Hebreos 12.3. Hebreos 12.3. Teniendo en cuenta, nos dice el Catecismo, que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, Mateo 25.45 y Hechos 9.4.5, la iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con las que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Aquí pues hay toda una controversia histórica, ¿verdad? Porque para nosotros como cristianos, en este caso como cristianos católicos, podemos decir fácilmente, los judíos mataron a Jesús. Pero no, hay que olvidar, y aquí es lo que el catecismo nos va a desarrollar, que Jesús no fue una víctima de unas circunstancias. Ya había un plan para rescatarnos del pecado a todos, ¿no? Y todos somos pecadores. Jesús, nosotros somos la causa de su muerte en la cruz. Para librarnos del pecado que nosotros cometemos, este es el plan divino y es lo que vamos a ver en esta segunda parte de la clase, cómo es un plan divino. Entonces es equivocado, no es correcto decir que la causa de muerte de Jesús fueron las autoridades judías o las autoridades romanas. Fue más bien el plan de Dios para salvarnos del pecado, el pecado que tú y yo cometemos. ¿Cómo entender la muerte de Jesús entonces, a partir de lo que nos dice el catecismo? La muerte de Jesús no fue fruto del azar, no fueron circunstancias que se dieron, nada más. Jesús murió por nuestros pecados. Es más, Dios lo hizo pecado por nosotros y la iniciativa viene del amor de Dios. Y ahora lo vamos a desarrollar. El número 599 del Catecismo lo dice. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar, en una desgraciada constelación de circunstancias. Pues ni modo, ¿verdad? Es como decir, pues ni modo. Tal vez si Pilato hubiera sido más buena onda o si los fariseos hubieran sido más comprensivos. No, no fue un fruto de circunstancias nada más. Pertenece, nos dice el catecismo, al misterio del designio de Dios, del plan de Dios, como le explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Lo encontramos en Hechos 2.23. Dice San Pedro, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús, Hechos 3:13, fueron solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí el catecismo? Que quienes entregaron a Jesús no fueron nada más como marionetas, ¿verdad? Bueno, si Dios ya había planeado que Jesús iba muerto en la cruz, los que lo entregaron, los soldados, Judas Iscariote, Poncio Pilato, Anás, Caifás, solo fueron como marionetas y no tuvieron libertad de elegir. No. No fue así. No podemos decir, ay, pues pobrecito de Judas, alguien tenía que entregar a Jesús y pues le tocó la mala suerte a Judas de entregar. No, Judas actuó libremente e hizo mal uso de su libertad. Hizo mal uso de su libertad.
Las autoridades judías, Anás, Caifás, Pilato, todos ellos decidieron, decidieron condenar al Hijo de Dios. Pero en medio de estas decisiones, el plan de Dios estaba detrás. Pero cada uno de nosotros, como lo tienen, como la misma libertad que tenemos nosotros, la misma libertad la tienen las autoridades que procesaron a Jesús. Es lo que nos dice el catecismo. Más aún, el número 601 dice, la muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente, haciendo referencia a Isaías 53, 7, 8, Hechos 32, 35. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente, Mateo 28, 20, 28. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las escrituras a los discípulos de Maús, Lucas 24, 25, 27, cuando Jesús le dice a los dos discípulos de Maús que regresan a Maús, cabizbajos, ¿verdad? Desesperanzados porque habían matado a Jesús, y Jesús les dice, qué insensatos y qué torpes para comprender las escrituras. ¿Qué no estaba escrito? Que el siervo de Dios tenía que sufrir, y él mismo, Jesús mismo, comienza citando a Isaías 53. Ya estaba previsto esto. Luego, también dio esta interpretación a los propios apóstoles en Lucas 24, 44, 45. Ojalá, hermanas, hermanos, perdón, se den la oportunidad de leer estas citas bíblicas para comprender más, con más profundidad, lo que estamos viendo aquí de una manera muy breve por falta de tiempo. Pero bueno, ahí están las citas bíblicas, y si ustedes se dedican este tiempo a esta catequesis, híjoles, van a tener muchos frutos espirituales. Y también si ustedes están en algún ministerio dentro de la iglesia, bueno, pues van a poder compartir esto de una manera más sólida con la comunidad en la que ustedes sirven. El número 603 del catecismo dice, Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado, es decir, Jesús no fue castigado por algo que hubiera hecho. Hace referencia a Juan 8:46. Pero, pero, en el amor redentor que le unía siempre al Padre, Juan 8:29, nos asumió a nosotros, a la humanidad, por eso se encarnó, por eso se hizo uno de nosotros, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34, que hace referencia, está citando al Salmo 22:2. Ya en alguna clase anterior había salido precisamente esta pregunta, bueno, ¿por qué Jesús le reprocha a Dios Padre que por qué lo ha abandonado? El Salmo 22:2 Jesús nuevamente está cumpliendo, está llevando a su plenitud la ley, y está llevando a plenitud la nueva alianza. Y el Salmo 22 sí es un sentimiento de un Dios lejano, pero al final de este Salmo es una confianza completa en Dios. No entiendo todo lo que está pasando, Dios, dice el salmista en el Salmo 22, no entiendo todo lo que está pasando, pero creo en ti, creo en ti. Y por eso Jesús recoge y cita este Salmo 22, porque está llevando a toda la humanidad al sacrificio en la cruz para poder rescatar, para poder conseguir el perdón de los pecados. Al haberle hecho así, Dios Padre, al haber hecho así a su Hijo, solidario con nosotros pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. Romanos 8:32, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. ¿Era necesario todo esto? No, no era necesario. Aquí nos lo está diciendo el catecismo en el número 603, cuando dice, en el amor redentor que le unía siempre al Padre, es por eso que Jesús nos asumió de esta manera, por puro amor, por puro amor. Y por eso nosotros como católicos, la cruz, tener un crucifijo, tener en nuestras iglesias la cruz, nos recuerda precisamente este sublime acto de amor, esta sublime ofrenda, esta manera admirable Dios de mostrarnos su amor por nosotros. ¿Era necesario? No.
Pero así lo quiso hacer Dios para que nosotros comprendiéramos el valor de la sangre de la cruz, de la sangre inocente de su Hijo, para que nosotros pudiéramos gozar de los bienes que perdimos como humanidad desde el principio de la historia. Número 604. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que procede a todo mérito por nuestra parte. Nosotros no hicimos nada para merecer una salvación así. Por eso no depende de nosotros. Como los fariseos sí lo pensaban, que ellos cumpliendo todo eso, al cumplir todo eso, ya se ganaban el cielo, ya se ganaban la gloria. Con Jesús es completamente diferente. Él mismo toma la iniciativa de ofrecerse por nosotros, de pagar por nuestro pecado, y nosotros uniéndonos a Él, entonces ahora sí podemos gozar de esta gloria eterna. Por eso dice Juan 1, primera de Juan, más bien la primera carta de San Juan 4:10, que hace referencia al Evangelio de San Juan 4:19. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciación, ¿qué significa? Que el que no tenían por qué pagar la deuda, la pagó por los que deben, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora ya se puede entender un poco más cómo es que Jesús entra en conflicto con los judíos. Nuevamente, los fariseos, los judíos decían, cumpliendo todos los mandamientos, voy a alcanzar la salvación. Jesús dice, ahí está la ley, sí, pero ahora la ley se va a vivir de otra manera desde mi persona, desde yo que he venido a este mundo para rescatar a todos y en la medida en la que se unan conmigo en la cruz, entonces ahora sí van a poder disfrutar de esta salvación. Es completamente al revés. Muy bien. Permítame un momento porque creo que están escribiendo ahí en el chat. Ok, bien. Ok, perfecto. Sí, veo que están comentando ahí. Excelente, señal de que estamos en el mismo canal. Muy bien. Ya que estamos casi por terminar. Vamos a ver nuevamente esta tablita. Esta tablita nos ayuda a resumir, recapitular lo que hemos visto en la segunda parte de esta clase. ¿Qué tenemos que decir de la muerte de Jesús? A partir de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que no fue fruto del azar, no fue porque Jesús le tocó la mala suerte de encontrarse con autoridades judías y romanas muy estrictas. Si tal vez hubieran sido más buena onda, Jesús se hubiese salvado. No, no fue fruto del azar. Jesús murió por nuestros pecados. Así lo decidió Dios por amor. Dios lo hizo pecado por nosotros. A eso se le llama propiciación. Y la iniciativa es del puro amor de Dios. Muy bien, ¿cómo se explica la ofrenda? Este es el último punto, la ofrenda de Cristo al Padre. Cristo que se ofrece por amor al Padre para salvación de nosotros. Toda la vida de Jesús fue una ofrenda al Padre desde que nació. Todo lo que hizo Jesús fue una ofrenda al Padre. Jesús se ofrece libremente, perdón. Jesús anticipó su ofrenda en la cruz en la última cena. Era lo que decía ahorita al principio. Jesús se ofrece toda la vida, todo lo que Jesús hizo, lo podemos ver como una ofrenda. Dios está ofreciendo a sí mismo, Jesús, su persona completa, se está ofreciendo completamente a Dios Padre y esta ofrenda quiere que se quede con nosotros en la iglesia a través de la misa. Por eso instituyó la última cena. Cada vez que nosotros celebramos la misa es ir al Calvario, es acompañar a Jesús al Calvario que se ofrece por nosotros y se nos ofrece como alimento todos los bienes, todas las gracias que se derramaron en la sangre en la cruz, se ofrecen en cada misa, en cada sagrada comunión. Acompañamos a Jesús al Calvario en su ofrecimiento y por eso lo hace de una manera sacramental en la última cena. La muerte de Jesús en la cruz es el sacrificio único y definitivo. Por eso fue la perfecta y nueva alianza. La obediencia de Jesús repara nuestra desobediencia y nosotros podemos participar del sacrificio de Cristo. Muy bien, hay que desarrollar un poquito más esto porque si Jesús se ofrece al Padre y nosotros somos discípulos de Jesús, también tenemos que ofrecernos a Dios Padre. Así como Jesús ofreció todo lo que vivió,
todo, lo agradable y lo desagradable. Lo agradable, cuando Jesús convivió con sus padres en Nazaret, cuando Jesús aprendió el oficio de carpintero de su padre José, cuando Jesús estuvo en el cuidado materno de María, todo eso fue un sometimiento a voluntario del Dios Hijo para ofrecerse al Padre. Y todo lo que nosotros tenemos de bueno, lo que vivimos de bueno, que Dios nos permite vivir, tenemos que ofrecerlo a Dios. Así como también lo difícil que a veces puede ser, así como Jesús enfrentó la incomprensión de su pueblo, de sus familiares, lo tacharon de blasfemo, de loco, endemoniado, mal interpretado, rechazado. Todo eso que él vivió también lo vivimos nosotros, esas incomprensiones, esa manera que a veces nos tratan injustamente, tenemos que ofrecerlo al Padre. A veces ni siquiera queremos levantarnos en la mañana para ir a trabajar. Tenemos que ofrecerlo al Padre. A veces no nos gusta la comida que tenemos, ofrecerlo como Jesús se ofreció al Padre. Nos encontramos en el trabajo una persona difícil, incluso una persona que nos quiere hacer daño. ¿Cómo hacerlo? ¿Verdad? Tratarlo con caridad, como Jesús trató con caridad a sus enemigos. Sí defendiéndose, pero tratándolos con caridad y ofreciéndolo al Padre. Así también nosotros, por eso podemos participar de este sacrificio de Cristo sacramentalmente cuando participamos en la misa, pero en el día a día, en la vida ordinaria, también tenemos que ofrecernos al Padre, a ejemplo de Jesús. Dice el número 606. Desde el primer instante, de su encarnación, el Hijo, Dios, Jesús, el Hijo, acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Lo va a decir Jesús en Juan 4:34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, dice Jesús. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero, Juan 1, primera de Juan 2:2, es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida, Juan 10:17. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Toda la vida de Jesús, la obediencia de Jesús para sanar nuestra desobediencia. La desobediencia de la humanidad, donde tú y yo estamos incluidos. Número 609 del Catecismo dice, Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos, haciendo referencia al Evangelio de San Juan. El número 610 del Catecismo dice, Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles. En la noche en que fue entregado, en la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Toda la vida de Jesús es esta ofrenda que hace por amor al Padre y por amor a nosotros como humanidad, por nuestra salvación. Dice el número 613, la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres, por medio del Cordero que quita el pecado del mundo y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al ser humano a la comunión con Dios, reconciliándole con Él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Pues ahí tienen todas las citas bíblicas. Ojalá y que se den el tiempo. Ojalá y que se den el tiempo de abrir su Biblia para, junto con estos números, ir a las citas bíblicas. Número 615. Como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesús, todos serán constituidos por Dios. Romanos 5:19. Es este el plan, es este el designio admirable de Dios, donde si el pecado abundó en la tierra, más sobreabunda la gracia por la misericordia de Dios. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente, que se dio a sí mismo en expiación cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Es el
cántico del siervo doliente de Isaías 53. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Concilio de Trento de Singer 1529. Recuerden que esa abreviatura DS hace referencia a una compilación, es la compilación de todos los concilios en la iglesia. Dessinger, que lo voy a poner, Dessinger. Y ahí está diciendo el número 1529 del Dessinger. Muy bien. Número 618, yo creo que aquí con esto vamos a resumir, vamos a ver. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, Mateo 16:24, porque Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Primera de Pedro 2:21, es decir, si Jesús abrace de esta manera el pecado del mundo por nuestra salvación, también nosotros tenemos que abrazarnos a Él para que nuestro pecado pueda morir con Cristo y podamos resucitar con Él. Él quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios, los discípulos. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, María, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Ya de esto hablamos bastante en la clase anterior, cómo María de esta manera especial está unida al plan de salvación de Dios por ser la madre de Cristo. Muy bien, la ofrenda de Cristo, y con esto vamos a ir cerrando este tema. Toda la vida de Jesús fue una ofrenda al Padre. Jesús se ofrece libremente al Padre por nosotros. Jesús anticipó su sacrificio en la cruz en la última cena. La muerte de Jesús en la cruz es el sacrificio definitivo y la obediencia de Jesús repara nuestra desobediencia. Podemos participar del sacrificio de Cristo cuando nosotros nos unimos a Cristo y cuando participamos de sus sacramentos. Muy bien. Antes de pasar a las preguntas para la siguiente clase, Vanessa, si me puedes apoyar ahí anotando. La siguiente clase van a ser de los números 631 al 682. Antes de pasar a las preguntas, vamos a comentar nuevamente lo que dijimos al principio de la clase. Estamos ya casi llegando a la recta final del semestre, estudiando la primera parte del catecismo. La última clase va a ser el 8 de diciembre, es decir, con esta nos quedaban tres clases, ya nada más nos quedan dos clases más. Y con eso cerramos este semestre de estudio. Bendito sea Dios. Quienes quieran examinarse, quienes quieran tomar un examen para tener un certificado del Instituto Teológico Internacional de Cristo Rey, de que han recibido la formación de la primera parte del catecismo, tomen este examen. No es un requisito. Para poder seguir en el instituto, para seguir el siguiente semestre, ¿tengo que tomar este examen? No, no es obligación, pero quienes quieran tener un certificado de la formación que están recibiendo, tienen que tomar el examen. Se les va a dar una guía, les voy a hacer llegar una guía, ¿verdad? Porque es imposible, hasta ahorita ya llevamos 630 números del catecismo, no va a ser de memorización, no se tienen que memorizar nada, es más bien comprender, no, ninguna pregunta va a ser, por ejemplo, ¿qué dice el número 225 en el tercer renglón después del punto y seguido? No va a ser memorización. Es que tú comprendas primero qué es el catecismo, que puedas explicar con tus palabras qué es el catecismo de la Iglesia Católica, distinguir las cuatro partes. Estamos en la primera parte, todo eso está en las clases grabadas y te voy a dar una guía de preguntas. Tú tienes que buscar las respuestas en los números del catecismo que van a estar ahí citados. La guía va a hacer referencia a los números del catecismo, a las clases. Por si necesitas ver las clases grabadas, están en el canal de YouTube. Y bueno, ya el 8 de diciembre, Vanessa nos va a decir las fechas para tomar este examen. Nuevamente tiene un valor, tiene una validez porque el Instituto Bendito sea Dios está validado, tiene aprobación eclesiástica y a ti como evangelizador, como catequista, como servidor en tu comunidad o en tu diócesis, pues te ayuda para que puedas, te puede dar un currículum para acreditarte que has recibido una formación adecuada
en cuanto al catecismo de la Iglesia Católica y por eso es que el examen está ahí requerido. Muy bien, ahorita vamos a dar, si alguien tiene preguntas sobre esto, vamos a hablar al final, pero vamos a dar un pequeño espacio, unas 3 preguntas, 4 preguntas del contenido que hemos visto hoy, Jesús en relación con el pueblo de Israel y la muerte de Jesús. Entonces ahora el micrófono es para ustedes. Profesor, yo tengo una pregunta, pero con relación a la clase de diciembre 8, porque es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Cierto. ¿Tenemos clase? Sí, sí tenemos clase. Sé que es una fiesta grande. Muy probablemente algunos de ustedes no van a poder estar aquí, pero bueno, la clase va a estar grabada. Afortunadamente las clases son grabadas y la pueden ver, pero sí para poder completar el contenido de los primeros 3 capítulos del credo, creo en Ujú. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sí tenemos que tomar la clase el 8 de diciembre. Quienes de ustedes no puedan, bueno, la clase va a estar grabada y ahí van a estar los detalles del examen también. Bueno, muchas gracias, profesor, muy amable. Con gusto. Buenas noches, licenciado Jorge desde Argentina. Yo quería comentar lo que entendí de alguna manera de que cuando se refiere, cuando Jesús de Nazaret fue crucificado. Para mí, y sin duda para la grey cristiana católica, significa la fe misma de la cristiandad, es el sacrificio por los pecados de nosotros, de la humanidad, y también una promesa de vida eterna. Por eso debe ser siempre tomado como un triunfo, porque Jesús, o sea, su muerte es un triunfo porque resucitó por nosotros. Y a su vez nosotros tenemos, como Dios es compasivo, tenemos que ser responsables y estar al servicio de la ley católica, de la ley cristiana. O sea, aceptar que nos equivocamos y no ser soberbios. Eso es lo que yo quería aportar, licenciado, y muchas gracias. Quiero felicitarlo por la excelente clase. Felicitaciones. Y saludo a nuestros hermanos que están en clase, mis compañeros. Gracias, Jorge de Argentina. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, por tus palabras, pero tienes mucha razón. ¿Cómo vivimos esto? No desde la soberbia de decir, ay, pues nosotros como católicos tenemos acceso a todos estos bienes que Dios nos ha dado y tal vez nuestros hermanos cristianos no católicos o los judíos que se quedaron allí no dieron este salto de fe, que creer que nosotros somos mejores por eso. Pues no, ¿verdad? Porque incluso a veces nuestros hermanos cristianos no católicos o incluso los ateos, ¿verdad? Nos pueden dar mejor testimonio de caridad que muchos de nosotros. Entonces no podemos caer en esa soberbia de decir, nosotros estamos mejor porque tenemos la misa, tenemos el sacrificio de Jesús. No, ¿verdad? Tienes mucha razón, no lo podemos vivir con soberbia, tenemos que vivirlo con humildad, a ejemplo de Jesús. Muy bien, ¿alguien más? Profesor, buenas noches. Luis de Colombia. Realmente estaba muy equivocado porque de pronto estaba diciendo que los judíos y los romanos habían crucificado a Jesús. De pronto considero eso como un acto de soberbia. Y el Señor Jesús en su palabra nos dice, no juzguéis si no queréis ser juzgados. A mí personalmente me invita el encuentro a mirar qué fallas, qué errores tengo yo en mi interior y pedirle muchísimo al Señor, darle gracias primero que todo por su sacrificio, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, porque Él nos hace ver la importancia de su amor sin interés ninguno y nos invita a algo muy importante también, que quizás me cuesta mucho a mí, el perdón. Poder perdonar no es fácil y debemos pedirle muchísimo al Señor, primero que todo, que nos perdone a nosotros, que nosotros nos podamos perdonar para poder saber perdonar a los demás. Profesor, Dios lo bendiga. Muchas gracias, Luis. Aprecio mucho esta aportación que nos haces. Yo creo que es algo muy, muy profundo.
muy honesto, y yo creo que todos estamos llamados de alguna manera a asumirlo, ¿verdad? En ese sentido. Sí, nosotros no podemos juzgar y decir, ay, Judas se equivocó, Pilato se equivocó, Anás, Caifás se equivocaron. Lo que podemos decir a partir de lo que hemos visto ahora, hicieron un mal uso de su libertad, decidieron mal, pero no por ello nosotros podemos quedarnos ciegamente pensando que nosotros no hacemos mal uso de nuestra libertad. Incluso nosotros, nos lo dice el catecismo, nosotros somos la razón del sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros seguimos haciendo mal uso de nuestra libertad aún y cuando ya se nos ha anunciado el misterio de salvación. Y ya tenemos los sacramentos y seguimos haciendo mal uso de la libertad. Entonces no somos ni mejores ni peores que nadie. Tenemos que vivirlo y como lo dices tú muy bien, desde la misericordia, como Dios es misericordioso con nosotros, tenemos que ser misericordiosos con los demás. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más? Y con eso vamos a ir cerrando porque posiblemente Vanessa nos quiera decir un poco más sobre el final del semestre y el examen. ¿Alguien más? Y con eso Buenas cerramos. noches, profesor José Armando Leiva, desde Guatemala. Reciba un saludo de Benigno para felicitarlo y está muy excelente su clase que nosotros como receptores le hemos atinado a toda la enseñanza, especialmente que la desobediencia es la que a veces nos ha llevado al abismo, pero a Dios gracias a la preparación eclesiástica vamos caminando y vamos engrandeciendo el reino de Dios en la tierra. Gracias, profe, muy amable, feliz noche. Gracias, hermano. Saludos hasta Guatemala. Muy bien, vamos a cerrar este momento de preguntas. Vanessa, ¿quieres decirnos algo sobre el fin del semestre? ¿Alguna indicación sobre el examen? ¿O todavía no? Gracias a profesora Leiva. No, pues ya a resumir, ¿verdad? Lo que usted ya les dijo al principio, los que entraron un poquito tarde, les damos la información como profesora acaba de mencionar. El último día de clases es diciembre 8. La clase va a ser grabada para los que no van a poder atender aquí en vivo. Y después tenemos ya planificado para esa misma semana hacer exámenes, los que estén interesados. Así que les pedimos ya desde ahora de las personas que estén interesados, por favor, se comuniquen con nosotros, bien sea al teléfono del instituto o al teléfono mío que todos lo tienen. Así que estaremos esperando, comunicándonos con ustedes para ver qué día y qué horario ustedes van a poder hacer el examen. Y más adelante, ¿verdad, profesor? Tendremos más información de cómo, en detalles, cómo el examen va a ser dado a Sí. cada estudiante. Ujú. Sí, sí, así es, con gusto. Ahorita escuchándote, Vanessa, es cierto, yo creo que podemos hacer una pequeña encuestita en el WhatsApp para saber más o menos cuántas personas quisieran tomar el examen. Nuevamente, no es un requisito. Para seguir en el instituto, tú puedes seguir. Si no quieres tomar el examen, no pasa nada, pero para quienes quieren tomarlo, yo creo que sí nos puede ser de mucha ayuda para nosotros saber cuántas personas se van a examinar. Entonces, por ahí les vamos a hacer llegar una encuesta en los grupos de WhatsApp, en estos días, por ahí del miércoles, jueves y ya van a tener una guía. De la guía, no se preocupen, la guía va a ser muy sencilla. Si ya tomaron las clases, si han estado aquí en las clases o ven las clases grabadas, van a poder identificar las preguntas y dónde encontrar las respuestas. Entonces, no crean que va a ser algo torturante, no se trata de eso, es simplemente acreditar que comprenden el contenido, no que se domina, porque no se puede dominar todo en un examen nada más. Eso es demasiado contenido, demasiado material, pero que ustedes pueden identificarlo, lo pueden localizar y lo pueden explicar también con sus palabras, con sus propias palabras. Va a ser un examen de ese sentido, pero bueno, vamos a ir hablando un poquillo más de eso en las últimas dos clases que nos quedan. Así es, muchísimas Bu- gracias, Buenas profesor. noches. Tal vez me puede informar cómo sería el examen, escrito u oral. Va a ser oral. Va a ser oral y ya Vanessa y miembros del instituto van a agendar estos exámenes orales. Ya les vamos a decir más o menos cuánto va a ser la duración del examen, ya cuando les demos la guía también, les vamos a dar más detalles, pero sí va a ser oral, el examen tiene que ser oral. Es muy difícil para hacerlo a distancia, hacerlo escrito, es más fácil hacer un sencillo, va a ser un sencillo examen oral, para que se animen, ojalá que se animen a tomar el examen, les ayude para repasar y si son evangelizadores en sus parroquias, pues ya tienen un certificado que los acredita como recibiendo la formación del catecismo.
Ok, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, pues vamos a terminar con nuestra oración. Vámonos encomendándonos a la Santísima Virgen María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de cada uno de nosotros, que interceda por nosotros, nos cubra con su manto, nos dejemos tomarle la mano por ella para seguir el camino de su Hijo Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pasen buenas noches, nos vemos próximo lunes.